Teníamos siglos donde 3 huracanes no se perfilaban para irse uno detrás del otro, como los que acabamos de tener hace poco en el Golfo de México y que se fueron contra Estados Unidos. Los terremotos, el último que hubo en Chile, casi movió el equilibrio de la Tierra, que fue casi de 8.9 grados. Entonces estamos viendo cosas tremendas en el mundo y la gente está confundidísima. Y es maravilloso recordar que nosotros somos la luz. Dice en Isaías 60, porque las tinieblas van a cubrir la tierra. Y mientras más tinieblas, más brilla la luz. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia, nosotros podamos ofrecerle respuestas a la humanidad, es precisamente en estos tiempos. ¿No se imaginan ustedes cuántos correos, estaciones de televisión, de radio, nos hablan preguntando, ¿verdad? Porque ya se cansaron de preguntarle a tu padrino Walter Mercado y a los gurús y a todos los sexólogos y a todas las personas que se han autonombrado disque profetas y hasta apóstoles, pero es el momento de la iglesia, es el momento de poder levantar este libro y encontrar aquí las verdades que vamos a comenzar a delinear a partir de esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías y vamos a tomar este pasaje como una base en lo que vamos a continuación a desarrollar. Isaías capítulo 44, un libro que fue escrito y comiencen también a tomar notas, traigan un cuaderno, apuntes, una pluma, ahí junto a su Biblia lo pueden hacer también. Isaías fue escrito hace 2700 años. Y este libro de Isaías, si ustedes van algún día a Israel, o los que hemos tenido el privilegio de haber visitado esta maravillosa tierra de Israel, en el Museo del Holocausto, en el centro se encuentran los pergaminos que encontraron, o los rollos de Qumran, o se les conoce como los rollos del Mar Muerto. En 1946 al 48 se encontraron estos rollos ahí cerca del Mar Muerto en Israel, y ahí se encontró el libro entero de Isaías. Y ahí está en el museo abierto los pergaminos, así los puedes ver. ¿Verdad que los han examinado con carbono 14 y con toda la metodología que hay para la datación de los documentos antiguos, etcétera, etcétera? Y está exactamente como lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que podemos nosotros tener una seguridad, una certeza, que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un libro de leyendas, ni como el origen de las especies de Carlos Darwin, que carece de todo lenguaje científico. Estamos hablando de un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por la literatura, por la poesía y por todas las disciplinas académicas que ustedes quieran mencionar. Entonces es maravilloso poder saber que no estamos solos, que tenemos una respuesta y que más que cualquier otra cosa, no podemos vivir con temor. No podemos vivir con temor. El otro día vi un video de un señor que lo agarró una turbulencia tremenda en un avión. Pero así una cosa tremenda donde estaban absolutamente seguros de que el avión se estrellaba. Y no es por nada, ¿verdad? Pero hemos nosotros, mi esposo y yo, que viajamos tan seguido, tenido diferentes turbulencias. Yo se los digo con todo mi corazón, mi esposa está de testigo. Cuando tenemos esas turbulencias, yo siempre le digo, en 40 minutos vemos a Jesús. Perdón, en 40 segundos. O sea, a lo más que se va. ¿Y para qué? ¿De qué sirve que grites? El grito no va a detener el avión. Entonces, Señor Padre, gracias, llegó mi hora, ahorita ni lo voy a sentir. Porque ni se siente el trancazo. Entonces, tenemos que saber algo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si tú ahorita estás vivo y yo estoy vivo, es por la única razón que Dios no ha terminado con nosotros. Y nadie nos puede quitar la vida sin la voluntad de Dios.
Y cuando nos llega con un tornado, con un tsunami, con un terremoto, con un avionazo en la panza de un tiburón, ahogado, como quieras llamarle, pero todos nos tenemos que salir de este planeta. Y ese es el momento de nuestra liberación, donde no importa cómo llegue la muerte, en segundos estamos con Jesús y ya este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de enfermedades y de tristezas, de lágrimas y dolor, se acabó. Es el tiempo en el que salimos de nuestra prisión corporal. Por eso dice Filipenses 1 el apóstol Pablo, el morir es ganancia para los cristianos. Dice Isaías 44 versículo 7, son palabras de desafío de Jehová, el Dios de la Biblia, y pregunta a Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En otras palabras, para que alguien pueda predecir el futuro con la exactitud del 100%, solo Dios lo puede hacer. Ha habido personas como me acuerdo en los 60s, una famosa disque profetiza en Estados Unidos, Jean Dixon. 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas, ella 2 semanas antes dijo que había sangre en un sueño que tuvo y le habló al periódico New York Times y escribió, ¿verdad? Veo y va a ser un gobernante el que van a matar. Y murió John Kennedy, entonces se hizo famosa por eso y la comenzaron a considerar como una profeta. Sin embargo, Jean Dixon, después de esta supuesta profecía que hizo, de las 80% de las demás que continuaron, ninguna se cumplió. Entonces, hay una ley en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que dice que si un profeta se atreve a decir algo y no se cumple el 100%, no el 99.9%, el 100% lo que él dice no es de Dios. Porque solo Dios puede, con un 100% de exactitud, predecir el futuro. Y Él lo declara aquí y nos desafía. Dice, ¿quién puede poner el orden o quién puede decir la cronología de lo que va a pasar? Y venimos a la Biblia, por ejemplo, al libro de Daniel, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos en el capítulo 1 que Daniel hace 2600 años ve cronológicamente el orden de todos los imperios mundiales que se iban a levantar antes de antes de que él pudiera morir, y escribe el orden perfecto hasta el tiempo de Cristo. Increíble. En la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 se profetiza cronológicamente que desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén, las murallas de Jerusalén, que la orden se dio en Nehemías capítulo 2, en el año 404 antes de Cristo, hasta que Cristo entrara a Jerusalén en el Domingo de Ramos, habría 483 años. Y son los 483 años matemáticamente calculados en la que se cumplió Daniel 9, 24 al 27. O sea, la primera venida de Cristo se predijo matemáticamente calculado. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Ahora, si después de tantas evidencias, como una vez un ateo me dice, es que deme usted una evidencia que Dios existe, y le contesté inmediatamente, la historia. La misma historia nos da evidencia de que las profecías bíblicas son reales y que ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Así que todos los eventos proféticos relacionados con los acontecimientos mundiales desde el siglo pasado, y vamos a comenzar desde 1914 del siglo pasado, son asombrosos a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de algunas señales que se iban a cumplir antes de que Él regresara, antes de la tribulación, unas en la tribulación y otras después de la tribulación. Y Jesucristo comienza hablando de las guerras, versículo 6, Mateo 24, que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, hasta ahí siempre ha habido guerras, de acuerdo al Instituto para la Paz.
de la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, se dictaminó que casi de los 6,000 años de historia han habido menos de 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solamente se han considerado 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, cuando oímos guerras y rumores de guerras, pues siempre ha habido esto, ¿no? Pero cuando Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no fue hasta el siglo XX. Cuando en la Primera Guerra Mundial de 1914 se enfrentaron por primera vez en la historia Europa, algunas naciones que contribuyeron aquí de América, del Asia, del África, etcétera, etcétera. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue todavía con más muertes, más de 100 millones de muertos. Podemos darnos cuenta que esta profecía de la nación contra nación se inició en el siglo XX. Y vamos a ver después que Israel será la señal más grande de todas las que vamos a ver. Abran sus Biblias en Amós capítulo 9 y veamos que en el siglo pasado era imprescindible, necesario, que Israel regresara a su tierra, porque las profecías decían que el anticristo, ¿a quién iba a perseguir? A los judíos. Que el templo se iba a reconstruir. Y si Israel no hubiera regresado a su tierra, no se podrían cumplir ni las profecías de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de Juan en el Apocalipsis. Entonces es increíble que el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado se haya cumplido Amós 9, 14 y 15. Ponlo ahí en tu Biblia, cumplido 14 de mayo del 48. Escuchen esta profecía dada 500 años antes de que Jesucristo naciera. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía, ante la mirada expectante y confusa de los sociólogos y de los psicólogos y de los historiadores, que cómo es posible que un pueblo que fue dispersado casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llegó a Israel y no dejó piedra sobre piedra, su papá era Vespasiano, el que fue después César, o gobernante de Roma. Desde el año 70 hasta el 48, los judíos no tenían una nación. Dispersados en Rusia, en Costa Rica, en México, en China, en Etiopía, por todo el mundo fueron dispersados los judíos. Y una de las cosas que yo he usado como un ejemplo para que entendamos este misterio y este fenómeno es el siguiente. Todos sabemos que Estados Unidos está ahorita siendo poblado por mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses principalmente, que les llaman los paisanos, o sea que pasan al otro lado a trabajar. Si tú le preguntas a cualquier de nuestros paisanos que si se quiere regresar aquí a México después de 30 o 40 años, te van a decir ni de chiste, es el sueño americano. Ahorita, por cierto, está el pleito sobre DACA, que es el gobierno americano quiere a todos los que nacieron ahí en Estados Unidos y se graduaron en la universidad, regresarlos a México y echarles a perder toda su vida porque muchos ni español hablan. Bueno, ninguno de los guatemaltecos o nicaragüenses, nadie quisiera regresarse a México. Se ponen su cachucha allá, se adaptan a la cultura los absorbe inmediatamente. Y la mayor parte de las veces, mi esposa y yo lo hemos entendido, porque no quieren hablar español, ¿verdad? Porque es normal, quieren inmediatamente adaptarse y no quieren ser señalados como extranjeros o quieren ya los hijos crecer y sentirse americanos. ¿Para qué? Para que no los señalen ni los bulleen en la escuela. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante, pues los judíos
Después de 2000 años, podrías decir, oye, estoy aquí bien en Rusia ya estoy bien aquí en Francia, en Italia, estoy aquí con los países preciosos de aquí, de la Mallorca, de Palma de Mallorca y de España, etcétera, etcétera. ¿Quién los movió a más de 1 millón de judíos a que se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y tuvieran todos ellos el mismo sentimiento de regresar a Israel y establecer otra vez una nación? Escuchen esto, es el único pueblo en la historia de la humanidad desde Adán y Eva que ha tenido esta reunión de poder constituirse en un solo día en una nación y en un estado libre, soberano e independiente. No ha habido ninguna otra civilización, tribu o nación que jamás haya podido constituirse en un día en una nación, cumpliendo la profecía de Isaías 66, versículo 8, que se constituiría en una nación el Estado de Israel. Pero ahora vamos rápidamente a ver algo increíble. En este capítulo 9 de Amós, vean ustedes que entonces se cumple el 14 de mayo del 48 y regresa del cautiverio Israel. ¿Cuál es la segunda profecía? Edificarán y habitarán y plantarán viñas. Escuchen. En el 48, David Ben Gurión, fue nombrado el primer ministro de Israel. Inmediatamente los atacaron los árabes. Pero cuando llegaron ellos a Israel, en el 48, no había ni siquiera un guamúchil, un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel, puro polvo, puro desierto. Y en 2 años, en 1950, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de la historia, los judíos en 2 años siembran 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y traeré a los judíos y habitarán y plantarán el vino de ellos, y se cumplió la profecía. Y la tercera profecía es el versículo 15, y la Biblia dice así, que desde que Israel regresó, ya son como hace 70 años, en el 48, a Israel, nadie los iba a volver a sacar de su tierra. Rodeados por más de 22 millones de naciones enemigas de ellos, 22 millones de personas, de árabes, que desde que llegaron no han podido soportar que sigan así. Y entonces vino la guerra de 1956 y la guerra maravillosa y milagrosa de junio de 1967, la guerra de los 6 días. Los que no hayan oído este milagro de esta guerra, quiero decirles lo siguiente. El 1 de junio de 1967, el presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta a Siria, Jordania, a Líbano y a Egipto para un congreso, y les dice lo siguiente, el presidente Nasser de Egipto: extirpemos a los judíos, arrojémoslos al Mediterráneo. No tienen ninguna probabilidad de salir vivos. Y se juntaron, estamos hablando casi de 20 millones de árabes. Ahora vamos a ver la ley de las probabilidades en las matemáticas. Aquí ahorita somos como 800,000 personas más o menos en este auditorio. Si tuviéramos nosotros 50 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1 millón de soldados alrededor, dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuáles serían para salir vivos? Yo les doy la respuesta: 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría ninguna posibilidad de escaparse. Son las mismas probabilidades que existieron en la guerra de los 6 días. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra? Que violaron las mismas leyes físicas y matemáticas de las probabilidades. Bueno, resulta que el segundo día, el 2 de junio, 2 pilotos judíos, hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo,
mejores que los F-21 ahorita que tiene Estados Unidos, mejores que los MiG de Rusia y mejores que los de Alemania y que los de Inglaterra. No hay ahorita en el mundo pilotos mejores que los judíos. Se suben a 2 aviones y escuchan a un sargento iraquí, le interceptan porque también somos los amos actualmente de la tecnología, la inteligencia y del hackeo. Ellos son los que acaban de descubrir ahorita que Estados Unidos fue hackeado en las elecciones, fueron los judíos los que descubrieron todo esto. Descubren que los iban a atacar y ¿saben lo que hicieron el 2 de junio? Estos 2 pilotos les hablan a otros 4 y se juntan 6 aviones F-16 judíos y se van sobre toda la aviación a las 4:30 de la mañana de Egipto, mientras estaban todos dormidos, y acaban con toda la aviación de los egipcios. Se van a Siria y acaban con toda la aviación de Siria, se van a Líbano y se van a Irak y acaban con los aeropuertos de todas las naciones que querían invadirlos. Una vez que ellos controlaron la tierra, tenían ya controlado el aire. Y al tener controlado el aire, mandaron a los tanques y el 6 de junio se encontraban ellos avanzando, ellos ya no siendo conquistados ni replegados, hasta la península del Sinaí, que es Egipto. Y entonces les hablaron de Nueva York, lo que era entonces la Liga de las Naciones, y les dijeron, ya párenle, ya no sigan adelante. Bueno, el 6 de junio habían reconquistado la ciudad de Jerusalén, habían reconquistado la Franja de Gaza, habían reconquistado lo que es ahora Jericó, y el valle del Golán, o las colinas del Golán, que están al norte del mar de Galilea. Y cuando las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, les dicen que se detengan, los judíos, ¿por qué creen que ganaron el 6.º día? Porque el 7.º tenían que descansar. Hasta eso, ¿no? Bueno, esto es interesante a la luz de la milicia. Porque en 1990, fíjense ustedes nada más cómo es la Biblia, ¿no? En 1990, ¿cómo son las profecías bíblicas? Nunca más serán arrancados. En 1990 y 91 viene la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein dice que una deuda que una ciudad, ¿verdad?, Kuwait le tenía, invade Kuwait y lanza los tanques y violan a las niñas y a los niños y hace una masacre con Kuwait. Y el presidente Bush, el papá George Bush, que en aquel tiempo era el jefe de la administración de la Casa Blanca, organiza a 29 naciones una coalición y se van en 1990-91 a sacar a Hussein de Kuwait. Y lo sacan de Kuwait y el director y el general que organizó toda la logística de la guerra, se llamó la guerra del Golfo Pérsico, Operación Desierto, se llamó el general Schwarzkopf. Compre el libro Schwarzkopf. Bueno, este general, que fue el que triunfó, estudió en West Point y desde luego pues graduado con los más altos honores militares. El general Schwarzkopf escribe en sus memorias y dice lo siguiente: yo conozco y estudié las guerras las napoleónicas, impresionante estratega militar Napoleón Bonaparte. Alejandro el Magno ni se diga con sus falanges, increíble la forma como organizó soldados. Nadie lo pudo parar a Alejandro el Magno. En 11 años conquistó el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, llegó hasta Irak, a todo lo que es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y también conozco las guerras de Carlomagno y conozco las guerras, todo. Y dijo, y nunca he visto ninguna guerra que haya tenido el éxito y las probabilidades de vencer como la guerra de los 6 días. Ninguna guerra, dice, en la historia de las que he estudiado en la academia y de las que he participado físicamente, tiene las características de la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y nunca más serán arrancados. Y desde el 67 a nuestros días, ¿quién surge en el 68? Yasser Arafat. Y organiza, ¿verdad?, la Organización para la Liberación de la Palestina. En 1972, Yasser Arafat va a Berlín a las Olimpiadas, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y pues le mandan un recado a Golda Meir, que era en aquel tiempo la primer ministro de Israel, diciéndole que querían 10 o 15 millones de dólares para liberar a los atletas en Israel, en Berlín. Golda Meir deja establecido en la política judía: Israel nunca tratará ni se dejará chantajear.
nunca accederemos a pagar ningún rescate. No importa que los maten, porque aunque demos ese dinero, nos van a seguir chantajeando. Ese es el peligro del chantaje, ten mucho cuidado. Cuando alguien te quiere chantajear y pedirte algo y tú accedes, lo va a seguir haciendo. Entonces quedó establecido en la política de Israel y mataron a todos los atletas. Iban escapándose en un helicóptero, hay una película de eso, ¿verdad? Se meten y avientan una bomba y los matan a todos dentro del helicóptero. Entonces Yasser Arafat se convierte en el primer guerrillero del mundo. ¿Y qué creen que le dan a Yasser Arafat? El premio del Nobel de la Paz. No puede ser. Le dan el premio Nobel de la Paz al guerrillero, al terrorista número 1 de la historia. Estamos en un mundo tan loco que vamos a entender muchas cosas a través de este seminario, ¿verdad? Le dan el premio Nobel de la Paz. Y entonces, pues después del movimiento organizado Palestina, ya parece que envenenaron a Arafat, se levanta Hamas. La palabra Hamas significa violencia, ahí en la franja de Gaza. Le obligan a Israel a regresar la mitad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Se levanta Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, financiado por Irán actualmente. Y comienzan los grupos terroristas a mandar cohetes y todo, y hasta ahorita Israel sigue allá vivito y coleando. Porque nadie los podrá sacar, dice la palabra de Dios, hasta que Jesucristo regrese. Ni siquiera el anticristo lo va a poder lograr. Entonces vemos pues, en primer lugar, que en el siglo XX comienzan las guerras que son nación contra nación, el regreso de los judíos como la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, si lo quieres apuntar. ¿Cuándo comenzó Dios otra vez a tratar con las profecías de la Biblia? En 1948. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano Alejandro, todos lo conocen, es pastor en Toluca. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez en Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco. Fue campeón de ajedrez en la primaria, a nivel estatal, guerrero, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos de mi hermano, me acuerdo cuando era niño, yo asistí, claro que me gusta también mucho el ajedrez. Yo nunca llegué a ningún campeonato, ni mucho menos, aunque me encanta ese juego. Les ponen un reloj. Y entonces, si yo voy a jugar el ajedrez, mi contrincante aprieta el reloj y vamos a poner o 3 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. Se ponen de acuerdo en cuánto tiempo tienes para pensar la próxima jugada de ajedrez. Entonces, en el momento que acaba tu tiempo, se apaga el reloj y comienza el tiempo para la otra persona. Muy bien. En el año 70, Dios le hizo así al reloj profético de Israel, lo paró. Y desde el año 70 hasta 1948, Dios no volvió a tratar con Israel. No volvió a tratar con Israel. Pero en la soberanía de Dios y en los tiempos y sazones de Dios, en el 48 Dios hizo así. Y comenzó otra vez al regresar a Israel y preparar el arrebatamiento que viene y la tribulación del anticristo, nos damos cuenta que casi todas las profecías del 48 a nuestros días que se tenían que cumplir a fuerza con el regreso de Israel, se están cumpliendo al pie de la letra. Así que Israel es el centro, el termómetro de las profecías bíblicas. Por esta razón escogió Dios a Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se concentrara en los tiempos que vivimos la atención del mundo en esta nación, que es el milagro más grande de la historia. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial contra Japón, Italia y Alemania, los nazis que querían expandir el nazismo por toda Alemania. Antes de Hitler, los comunistas fracasaron también en Alemania y los nazis sacaron a los comunistas de Alemania. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, se constituye en el poder político con la supremacía política, militar y económica número 1 del mundo. Y se levanta Estados Unidos en el 45 como el país mejor vestido, con el de más dinero, donde todo mundo quería ir a Estados Unidos. Comienzan a imponer la política famosa de la democracia, comienzan a ver que el comunismo pues no funcionaba, ¿verdad? El nazismo no funcionó, vamos a la democracia, etcétera, etcétera. Pero en el 50,
se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente la Rusia, compitiendo contra Estados Unidos por esta supremacía política. Y entonces en 1945, al mismo tiempo que se levanta Estados Unidos, se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con el propósito de imponer la paz en el mundo. Entonces vemos que Rusia se levanta por un lado, Estados Unidos por el otro lado, la ONU se pone en medio como el árbitro, y esto es muy interesante porque comienza en el 50 hasta el 89, apúntalo, de 1950 a 1989 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué la fría? Porque no hubo balazos. Lo más cerca que estuvieron de un conflicto armado fue en el 62-63, cuando Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba. Castro tenía ganas de destruir Estados Unidos. El presidente Kennedy amenaza a Nikita Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial. Y entonces se detiene la guerra y no hay nada hasta el 89, cuando el muro de Berlín es derribado. Rusia del 50 al 89 dividió Europa occidental y Europa oriental. Y entonces la misma Alemania la parte a la mitad de los comunistas. Y de un lado estaban los comunistas y del otro lado la Alemania libre. Finalmente el presidente Reagan se pone de acuerdo con Gorbachev y entonces derriban el muro y Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II a decirle lo siguiente. Quiero decirle algo, me está vibrando el monitor. Aquí. Nada más lo digo una vez. Me está vibrando aquí el monitor muy fuerte. Hay un corto. Llega Gorbachev con el Papa Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II: anúnciale al mundo que hemos fracasado como comunistas por dos errores principales. Número uno, sacamos a Dios de Rusia, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el comunismo fracasó en el mundo entero. El Kremlin, el Buroklim, todas esas cosas están demostradas que es una política, ¿verdad?, absurda, es un sueño de opio que tuvo Carlos Marx, de que la clase, el proletariado, derribara a la clase burguesa y entonces iba a haber una equidad. Y Cuba fue el más grande ejemplo también del fracaso, y actualmente los países que insisten todavía en este sistema de gobierno se están dando cuenta, ¿verdad?, que acaba de una forma autoritativa y dictatorial. Entonces Rusia desaparece del mapa y se queda Estados Unidos, pero llega el siglo XXI, y en el año 2001 se levanta un hombre en Rusia que se llama Vladimir Putin. Y este hombre en el año 2001, a principios del siglo XXI, tiene el sueño de levantar otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se dividió y se fragmentó en 15 repúblicas que están todas alrededor del Mar Caspio, y de todas menos Ucrania son musulmanas, para poder fortalecer ahora el Medio Oriente. Pero vamos a acercarnos un poco más adelante. Pero la formación de la ONU, en segundo lugar, fue con el propósito de traer la paz. Y la formación de la ONU fue el primer paso en el siglo XX para la formación futura del gobierno mundial profetizado en la Biblia. La Biblia profetizó hace más de 2000 años que el mundo terminaría con un solo gobierno, como lo vamos a ver. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos que en el gobierno del anticristo, la mayor parte de las naciones, se calcula que ahorita somos 200 naciones las que formamos el globo terráqueo. Juan el apóstol profetiza en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas herida de muerte, está hablando del anticristo, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí se personifica al anticristo como una bestia, como un dragón, porque no hay ningún otro animal con el que se le pueda comparar.
En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 se comparan los imperios mundiales con un león, con un oso y con un leopardo. Grecia. Pero cuando aparece el cuarto en Daniel capítulo 7, que es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones, como lo vamos a ver más adelante, no hay un nombre de ningún animal que se le pueda comparar, simplemente se llama la bestia. Un depredador cruel, sanguinario. No nos imaginamos, Hitler va a parecer Pinocho comparado con el anticristo. Ahora, en el capítulo 17 del Apocalipsis, en la otra visión de Daniel, vemos que uno de los 7 ángeles, versículo del 1 al 3, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Quiero aclarar esto. En la Biblia, la palabra fornicación o la palabra ramera se aplica de 2 formas distintas en toda la Biblia. Una para los adúlteros, desde luego, ¿verdad? Para una mujer que está casada o una mujer, porque la palabra, de donde viene la palabra pornografía, porno o fornicación, es amor que se vende a cambio de algo. Tú dame sexo y yo te doy una casa o te doy dinero o te doy lo que sea. Cuando se vende algo a cambio de otra cosa, se llama prostitución. Y a esa persona se le llama ramera, en el aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual, cuando un cristiano abraza otro sistema u otra ideología u otra filosofía que no sea el cristianismo, se ha prostituido. Cuando el pueblo de Israel se fue tras los ídolos en el Antiguo Testamento, Dios los comparó con una ramera. Les dijo, se fueron a fornicar con sus ídolos. O sea, fueron a tener relaciones y se vendieron creyendo que los ídolos les pueden dar la protección que yo les puedo dar. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos a la madre de las rameras. O sea, a la jefa de jefas. O sea, de donde viene todo el origen, ¿verdad?, de la prostitución religiosa. Esto es muy importante. Y vamos a ver quién es esta ramera. Versículo 2. Con la cual, o sea, con esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es una metáfora, ¿verdad? No es algo literal. Los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, o sea, esta ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me detengo aquí y lo voy a explicar, porque este seminario va a estar grueso. Yo se los garantizo, ¿verdad? Ya salgan de la lechita, ¿verdad? Y vamos a profundizar muchísimo en la palabra de Dios. Muy bien, aquí se ve a esta ramera, otra vez, montada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos, y dice la Biblia aquí que esta bestia tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas. Esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita. Bueno, el Espíritu Santo nos lo va a decir, y 10 cuernos. La bestia es el anticristo. La ramera es un sistema religioso. Es el sistema donde todas las religiones, antes de que venga Cristo, se van a unir. En otras palabras, se van a juntar los hindúes con los musulmanes, con los judíos, con la apostasía de la iglesia evangélica también, con el catolicismo romano, etcétera, etcétera, con los mormones, bla, bla, bla. Se van a juntar todos con el único propósito y con la bandera. Qué lindo se ve, ¿verdad? Oremos por la paz juntos. Suena bonito, ¿verdad? Juntémonos para orar por la paz juntos. Espérame, ¿tú eres budista, compadre? Sí. Entonces, ¿cómo puedes juntarte conmigo para orar si Buda era ateo? ¿Tú eres hindú? Sí. Oye, ¿cómo puedes juntarte conmigo? Porque ustedes tienen millones de dioses. ¿A cuál de los millones de dioses le van a orar? Oye, ¿tú eres musulmán? Sí. Bueno, ¿qué dijo Mahoma? Que Alá le reveló el Corán, etcétera, etcétera. Y Mahoma se acaba casando con una niña de 7, 8 años de edad. Digo, ¿quién es tu líder? O sea, ¿cómo puedo yo poner de acuerdo con sistemas completamente antagónicos al cristianismo y decir que todas las religiones son iguales, que porque todas llevan al cielo? Virgen de la Macarena.
Esto es una de las mentiras más grandes que se han esgrimido dentro del mundo religioso. Y con la bandera de la paz, oremos para que haya la paz. Pero no hay ninguna religión, todas se contradicen unas a otras. Y en toda esta ensalada del chef de religiones que existen, uno es una cosa, uno otra cosa. Viene hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, no a traernos otra más de las cientos de religiones que hay. Manda a Dios a su Hijo al mundo para decirnos: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Todos los caminos que tú estás buscando por todos lados, ¿quién inventó el hinduismo, que es de las más antiguas, el mormonismo, el islam, el catolicismo romano? ¿Quién los inventó? Hombres como tú y como yo. Jesús dijo: el que del cielo viene es sobre todos. Entonces yo pongo la atención en esta persona que se llama Jesucristo, que lo respalda 66 libros de la Biblia y que resucita a los 3 días y que continúa durante 2000 años el cristianismo, demostrando que están encerradas las verdades y los tesoros más grandes de la sabiduría que un hombre pueda buscar o encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entiendes esto, que no es una religión Jesucristo ni el cristianismo es una religión, sino que es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los líderes están muertos, Mahatma Gandhi está muerto, Confucio está muerto, Hare Krishna está muerto, Jesús está vivo. Y Él puede entrar a tu vida en este seminario si tú no lo tienes como tu Salvador. Entonces, por eso se refleja como una ramera, porque son sistemas que se han prostituido. Se venden a los reyes de la tierra y los políticos necesitan las religiones para los votos. Es lógico. Entonces, si en una nación predomina tal religión, el gobierno tiene forzosamente que darle más sesiones y más privilegios a los que pertenecen a esa religión, porque ahí está la mayoría de los votos. Entonces, la ramera montada sobre el anticristo es el sistema político. A ver otra vez, la religión gobernando ¿qué cosa? La política. Esto es increíble. Se pinta a la mujer al principio de la tribulación gobernando al anticristo y tomando las riendas del anticristo. Y este fenómeno ha sucedido a través de toda la historia, pero muy pocos lo han podido ver o entender o percibir. Cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes eran los 2 poderes que se encontraban ahí en el pretorio romano, enfrente de Pilato? Pilato representaba al gobierno político, los líderes de Israel, al poder religioso, la ramera. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué entregó a Cristo cuando Pilato sabía que era inocente? Su esposa de Pilato, la noche anterior, tuvo un sueño diciéndole que ese hombre era inocente. Por favor, Pilatito, mi amor, te invito a Cancún, pero no lo mates. Y entonces cuando los judíos se impusieron, le comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, suelta al malo a Barrabás. Pilato se lavó las manos y dijo: ahí se los entrego, teniendo él el poder para haberlo liberado, sabiendo que era inocente. El poder político cedió al poder religioso. En otras palabras, se impuso el espíritu de la religión sobre el espíritu de la política. Esto es muy interesante en el mundo espiritual poderlo entender. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Y dice a continuación el versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos interpreta las 7 cabezas y los 10 cuernos que trae la bestia o el anticristo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, la bestia que has visto era y no es, en el tiempo de Roma no existía, y está para subir ¿de dónde?
Para poder entender esto, tenemos que entender que la Biblia nos habla de 3 prisiones que hay en el centro de la tierra. En el infierno, o la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, que se llamó la versión Septuaginta, y se imprimió por primera vez en la imprenta de Gutenberg, la palabra infierno es el lugar donde están todos los espíritus desde Adán hasta ahorita en el centro de la tierra. No hay un solo demonio en el infierno, solamente los espíritus de los seres humanos que están esperando el juicio final. El abismo es la otra prisión de los demonios. Cuando Cristo vino al mundo, tuvo una confrontación impresionante con seres o entidades espirituales que se metían dentro de los hombres y dentro de los animales, y Cristo les llamó demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa seres o entidades inteligentes. Ahora, la Biblia nos muestra en el Evangelio de Lucas que estos demonios eran criaturas, tal vez no como nuestro cuerpo, pero que en algún tiempo del pasado tenían cuerpos. Y fueron juzgados, tal vez antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, en la tierra, en el mundo preadámico, cuando Satanás controlaba con los ángeles caídos el mundo y las entidades que hubiera aquí espirituales. No éramos nosotros, ni eran seres humanos. La Biblia no nos revela qué tipo de criaturas eran, pero estos demonios perdieron sus cuerpos en un juicio y están condenados, ahora sí como le dicen allá en los callejones de Guanajuato, ánimas en pena. Y los seres humanos, al desconocer la Biblia, creen que estos demonios son pues el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de fulano de tal, y vamos a hacer una reunión de mediums y a concentrarnos y a invocar que los espíritus vengan y nos hablen, y son demonios que descansan entrando en cuerpos humanos. Y el jefe de todos ellos es Satanás. Ahora, no confundamos a los demonios con los ángeles caídos, ni tampoco con los hijos de Dios. Los ángeles tienen diferentes nombres, hay querubines, serafines, ángeles, ángeles caídos, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay un impresionante, ahora sí que se podría llamar la mesa directiva que tiene Dios a través de todo un simposio que tiene ahí, donde hace reuniones con espíritus, se les llama Elohims a los gobernantes de las tinieblas, el nombre que se le da a los dioses, pero es Jehová, el Dios de los dioses, Salmo 82, que Él es el que controla a todos los Elohim o a los dioses que están debajo de Él. Pero no que haya muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios no implica soberano, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco que pueda Él controlar el mundo, el universo entero. Hay un solo Dios que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el abismo están los demonios esperando ser juzgados. Y la tercera prisión es el Tartarus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, que desgraciadamente se tradujo infierno. Es la única vez en la Biblia que aparece en el griego la palabra Tartarus, que es la prisión de los ángeles. Que en el capítulo 6 del Génesis, dice segunda de Pedro 3, y Judas 3 al 6, pecaron pervirtiendo la genética humana y produciendo gigantes de casi 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a Deuteronomio 2, Deuteronomio 3 y segunda de Samuel capítulo 21. Entonces, estos ángeles se mezclaron con mujeres, nacieron gigantes, monstruos, y se encuentran en el Tartarus. Ahora vean lo que dice aquí. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, el espíritu del anticristo ya existía antes. Y posiblemente, ¿verdad?, habitó o en Alejandro el Magno, o en Nerón, o en algún tipo del pasado, ¿verdad?, que fue acérrimo enemigo del judaísmo. Pero como quiera que sea y donde quiera que haya poseído en el pasado, el espíritu del anticristo ya había existido. Era en tiempos de cuando se escribió el Apocalipsis, dice era y no es, en tiempos de Roma
Este espíritu estaba atado ¿en dónde? ¿Perdón? En el abismo, léanlo bien, pues le traigan la Biblia. O sea, en tiempos de Juan, este espíritu que va a poseer al anticristo, ahorita se encuentra en el abismo. Vamos a ver esto que es muy interesante. Regresamos rápido a Apocalipsis 11. Y vean el versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos cuando el anticristo los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta es la segunda vez en el Apocalipsis que se menciona que el espíritu del anticristo va a salir del abismo y va a entrar a poseer un ser humano. Lo vamos a ver después si va a ser un híbrido o un clon o el hijo de alguna prostituta, de alguna ramera física y literalmente, pero la Biblia nos muestra más adelante, ¿verdad?, el origen del anticristo. Y vean ustedes Apocalipsis 9. Y esto es muy interesante cuando juntamos las piezas de rompecabezas. Está hablando de los demonios que van a salir en la quinta trompeta, capítulo 9, y estos demonios salen del abismo. Versículo 2, capítulo 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera, etcétera, salió como langostas, con forma de langostas. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿dónde? O sea, en la prisión de los demonios. A ver otra vez, el infierno es de los espíritus humanos, el abismo de los demonios, el Tartarus de los ángeles caídos. Y aquí la Biblia nos revela que en el abismo hay un ángel, el uno solo, como jefe de toditititos, el pitirijas, el tuicas y el tuercas, que se encuentran ahí en el abismo, y este hombre o este ángel se le llama Abadón o Apolión, que en griego y en hebreo significa el destructor. Y este ángel, Abadón y el destructor, que se encuentra ahorita como jefe de la prisión de los demonios, es el que va a salir en Apocalipsis capítulo 7 para poseer al anticristo. Regresamos rápido para terminar este capítulo que es muy importante e interesante, al capítulo 17, la bestia que está para subir al abismo, versículo 8, e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Muy bien. Esto, versículo 9, aquí está la explicación para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que tenía la bestia, ¿se acuerdan? El anticristo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero al mismo tiempo que son 7 montes, son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído. A ver, en tiempos de Juan, ¿cuáles son estos 5 imperios que cayeron antes del imperio romano? Apúntalo. Asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas y los griegos. Son los 5 imperios que en toda la Biblia se han levantado desde el Génesis como enemigos de Israel. Dice la Biblia, uno es, o sea, en tiempos de Juan, ¿quién es el sexto? ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? Roma. Fue el 4º imperio romano en la visión de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor. Roma, aquí es el 6º porque Daniel vio desde el imperio babilónico hacia adelante y Juan ve desde el principio hasta el final. Daniel no vio a Siria y Egipto como imperios, lo vio desde el Babilonio porque ahí estuvo cautivo hasta que Cristo regrese. Entonces el 6º, uno es, en ese tiempo que Juan escribió esto, era Roma, el imperio que estaba gobernando el mundo. Vamos con orden. El otro aún no ha venido. Escuchen esto, desde el año 2000 hacia atrás no ha vuelto a surgir después de Roma ningún otro imperio. Los otomanos, que fueron vencidos en 1923 por los ingleses y estuvieron como 400 años
tratando de gobernar o apoderarse del mundo, no lo pudieron lograr. Pero este que aún no ha venido, es posible que sean los 10 cuernos que vamos a ver, o una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir, lo vamos a ver más adelante, para que formen el gobierno del anticristo. Uno es, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. El octavo es el anticristo. ¿Saben por qué el octavo? O sea, nada más Dios reconoce en la Biblia 5 imperios, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y el octavo es el anticristo, que es el que culmina. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. Apúntalo, que es la interpretación de las letras hebreas con números. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron el poder político los romanos, pero absorbieron la cultura helénica. O sea, toda la cultura y las artes de los griegos, los romanos la absorbieron. Y cuando comenzaron los griegos a tratar de hacer el lenguaje con los números, vemos ahora que el lenguaje de los griegos, por ejemplo, la B es el 5, ¿verdad? La X, el 10, 2X, el número 20, 3X, 30, el 5, 2 palitos, el 7, la X, el 5 y 2 palitos, el 17. Y así vemos que en el griego, los números griegos que se siguen usando tienen un símbolo. Pero en el hebreo, la palabra hebrea y la letra hebrea tiene un símbolo también escondido. Entonces, el 1 la unidad, el 2 significa el testimonio en la gematría, el 3 la Trinidad, el 4 la prueba, el 5 es el número de la gracia. Apúntalo en la Biblia. El 6 es el número del ser humano, porque en el sexto día fuimos creados. El séptimo es el número de la perfección o de la totalidad, pero el octavo es el número de la eternidad. Nosotros vamos a brincar del 7 al 8, y por eso el número del anticristo, lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis 3 es el 6, 6, 6. ¿Qué significa? El 6 es el número del hombre elevado 3 veces a la Trinidad, es el sueño de Satanás, elevar al hombre y convertirnos en dioses. Por eso es el 666. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que conoce las cosas profundas de Dios. Y eres el único que nos puedes revelar la verdad. Estamos dependiendo de ti en estas conferencias, Señor, para que tu pueblo sea edificado, confortado y consolado. Y podamos no solamente traer conocimiento e información a nuestra mente, sino que todo esto que estamos escuchando transforme nuestras vidas y nos prepare para encontrarte muy pronto, cuando estaremos delante de tu Hijo, sabiendo que nuestra fe no fue en vano. En Jesús oramos. Amén. ¿Qué sigue? Pregunta. Casi su propulsión en el siglo XX, y al mismo tiempo también todos los sistemas de gobierno. Y a través de estos 2000 años aproximadamente en que el cristianismo surgió, cuando el Hijo de Dios Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, las palabras de Jesús que permanecen en este libro que tengo esta mañana, que es la Biblia, Él lo dijo claramente, que los cielos y la tierra iban a pasar, pero que sus palabras iban a permanecer. Y en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, esta es la oportunidad para que podamos nosotros presentarles tanto a científicos, ateos, materialistas, humanistas, pluralistas, relativistas, etcétera, etcétera, que sus sistemas de pensamiento inventados por ellos, por los seres humanos, no tienen absolutamente ninguna conceptualización en relación con las palabras del Hijo de Dios. No cabe duda que en estos últimos tiempos hemos podido descubrir que pareciera que las fuerzas de la naturaleza se han vuelto contra nosotros. Siempre ha habido huracanes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido incendios, pero nunca en la proporción ni tampoco de la forma tan conjugada en la que han comenzado a suceder en los últimos 10 o 15 años.
huracanes, tornados, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, incendios, tsunamis. Hace poco 3 huracanes en fila completamente en el Caribe, uno detrás del otro, otro acercándose al Golfo de México. Al mismo tiempo terremotos en África, terremotos en Europa, terremotos en Sudamérica, el que acabamos de experimentar aquí en México. La pregunta en este momento es, ¿qué le está sucediendo a nuestro planeta? ¿Qué causas están ocasionando todas estas catástrofes? Bueno, pues los científicos están hablándole, ¿verdad?, acerca de la culpa de la ambientación, del medio ambiente. Bueno, claro que el medio ambiente nosotros lo hemos echado a perder. Y ellos creen que corrigiendo el medio ambiente, que es irreparable y es una utopía total, el comenzar a creer que si comenzamos a cambiar el medio ambiente van a mejorar las cosas. Es increíble, damas y caballeros, la ignorancia de los seres humanos, que no estamos conscientes que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es simplemente el resultado de nuestras acciones, y quiero decirles, en los últimos 50, 60 años. La Biblia nos da respuestas muy claras, y la advertencia hace varios siglos de un profeta llamado Isaías en su capítulo 24 de su libro. Voy a leerles lo que este profeta escribió. No Nostradamus, no Walter Mercado, no los gurús, no un adivino, no los brujos que están saliendo por todos lados y los falsos líderes religiosos en la televisión y en los medios de comunicación. Estas son las palabras de un profeta hebreo que escribió esto hace 2700 años. Y el libro de Isaías, que tengo aquí ahorita para leer a continuación, si ustedes van a Jerusalén y entran al Museo de Jerusalén del Holocausto, van ustedes a encontrar este libro, el libro de Isaías, los pergaminos originales que se encontraron en los rollos del Mar Muerto en Qumran, de 1946 a 1948. Ahí están los pergaminos originales exactamente como lo tenemos en la Biblia. Los rollos antiguos y los documentos históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de este libro, tienen más veracidad y tienen más antigüedad que todos los de la Ilíada, la Odisea, de Homero, de Platón, y hay más documentos originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que de cualquier documento literario o cualquier libro que tú me puedas mencionar. Así que no estamos hablando de leyendas tampoco, ¿verdad?, ni de tantas mentiras que surgen, sino la Biblia se levanta ahora como la única antorcha y como la única luz a la que haríamos bien en estar atentos. Mientras el mundo se oscurece, hay una luz y se encuentra en las palabras de la Biblia. Dice Isaías capítulo 24, versículo 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada, saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, número 1. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Este profeta que vamos a continuación a desarrollar su profecía, no solamente anticipó 700 años antes de Cristo el cuadro que estamos actualmente en el siglo XXI percibiendo tú y yo, sino que Jesucristo 700 años después de este profeta también nos dejó palabras de advertencia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dicen los versículos 5 al 8, palabras de Jesucristo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28, Jesús dice estas palabras: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, de los famosos tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así pues, no nos sorprenda nada de esto que está sucediendo, porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que te ama. Es un Dios que dio a su Hijo en una cruz. Es un Dios que Él no quiere que tú seas castigado, que tú estés sufriendo experiencias traumáticas en tu vida. Y por esta razón Él quiso llevar en su propia persona, en una cruz, lo que tú y yo merecíamos pagar. Y este es el mensaje glorioso del Evangelio de la paz de Jesucristo, que alguien en nuestro lugar absorbe nuestros pecados, y esa maldición que está pendiente todavía sobre millones de seres humanos, en esa cruz alguien la llevó para que pudiéramos entender que de tal manera Dios nos ha amado, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías capítulo 24 y vamos a analizar las palabras de este profeta versículo por versículo. En primer lugar, veamos la advertencia de Dios en el versículo 1. Dice Isaías 24:1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En primer lugar, Dios nos anuncia que Él nos tiene que juzgar. Dios es el sustentador, es el legislador, Él es el creador de todas las cosas que existen. Y como tal, Él tiene el derecho de juzgarnos simplemente porque no provenimos de los animales. Los animales no tienen culpa, ni puedes meter a un perro por morder, a un león por comerse a alguien. Pero nosotros, a diferencia de los animales, fuimos creados, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y por tanto, somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Entonces, por esa circunstancia, Dios te tiene que juzgar y nos tiene que juzgar. Y como este juicio es como una sentencia de muerte contra la humanidad, Él en la cruz nos anuncia y nos dice: tú no tienes por qué ser juzgado si pones tu confianza en lo que hice por ti en esa cruz hace 2000 años en el Monte Calvario. Entonces es lógico, ¿verdad?, que Dios nos tenga que juzgar. Los apóstoles en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 30 y 31, dieron este anuncio cuando Cristo resucitó. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él está ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados gratuitamente, simplemente por la fe en lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz, ahora Dios ya manda, ordena, y no es una sugerencia. Dios te dice en esta mañana que tú has venido a escuchar este mensaje. Dios te está ordenando que te arrepientas de tu vida.
que te arrepientas de tus pecados. Y el arrepentimiento, para que tú lo puedas entender, es de esta manera. El arrepentimiento es ir caminando en esta dirección y no es una vuelta de 90 grados. Porque hay personas que dicen, bueno, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de tomar. De eso no se trata el arrepentimiento. Porque si tú puedes dejar de hacer malas cosas, diste media vuelta nada más. El arrepentimiento, de acuerdo a la Biblia, es ir caminando en esta dirección y darte una vuelta de 180 grados. No solamente dejar a la mitad de hacer malas cosas, sino de volverte a Dios. Y de comenzar ahora a seguir a su Hijo Jesucristo. Porque Él nos ha dado testimonio que Él salió del Padre, regresó al Padre y nos ha dejado sus palabras para que nosotros podamos comenzar ahora a tener un mapa, una guía en nuestra vida y saber cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio, cómo administrar los negocios, etcétera, etcétera. Todo nos lo dejó en este manual que se llama la Biblia. Entonces, el arrepentimiento es que tú en esta mañana le digas, Señor, estoy reconociendo, número uno, que el camino que estoy llevando es un camino que parece derecho, pero es un camino de muerte. Señor, yo me arrepiento y necesito que tú me des el poder para que entres a mi vida y yo pueda voltearme hacia ti y seguirte. Porque Dios no nos deja en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia energía. Nadie se volvería a Dios. Somos incapaces, somos demasiado débiles. El espíritu está presto, pero la carne que traemos de nosotros es débil. Entonces no es fácil dejar el adulterio, no es fácil dejar la pornografía, no es fácil dejar los caminos que tú llevas. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos y darnos la fuerza que necesitamos para caminar en sentido contrario a la dirección que antes teníamos, donde íbamos todos camino al infierno. Así que es muy importante que en primer lugar tú puedas entender esto. Ahora bien, el siglo XX, como todos ustedes saben, ha sido el siglo donde más adelantos tecnológicos y avances científicos se han logrado a través de los 6,000 años de historia. En el siglo XX brincamos de hace 6,000 años en los tiempos del burro y de los labradores al motor de gasolina. Lo que no pasó en casi 6,000 años sucedió a principios del siglo XX, cuando vino la revolución industrial, cuando vino el motor de gasolina, cuando comenzamos a volar en los cielos, cuando vino la fisión nuclear de la bomba atómica, cuando vino el internet, el hombre en la luna, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, damas y caballeros, el siglo XX, al haberse caracterizado con los avances científicos más grandes de toda la humanidad y con los impulsos tecnológicos que seguimos y continuamos viendo a nuestro alrededor, el siglo XX es el siglo donde más ateos han surgido. Antes del siglo XX, Blaise Pascal era ateo, era cristiano. Antes del siglo XX, Isaac Newton era cristiano. Ahí están los libros de Isaac Newton cerca del Apocalipsis y sus comentarios de que Jesucristo era su Señor y Salvador. El mismo Alberto Einstein comenzó a confesar que él no creía que Dios jugaba a los dados con el universo. ¿Pero qué le sucedió al siglo XX a la humanidad? Bueno, antes de que llegara el siglo XX, en el siglo XIX, Charles Darwin postula su famoso Origen de las Especies, que en ninguna página de ese libro vas a encontrar el origen de las especies. Es el libro más absurdo dentro de la literatura y dentro de la ciencia que existe, donde encuentras un vocabulario como chance y, a lo mejor, no estoy seguro, puede ser, quizá. Esto no es un lenguaje científico. Él postuló simplemente una teoría, una hipótesis que el mundo absorbió e inmediatamente, a través del darwinianismo, vino inmediatamente el materialismo, donde el ser humano no necesita un creador, porque si venimos de los animales, no hay nadie que nos pueda culpar de nuestros pecados. Vinieron las universidades, vinieron los científicos, y entonces brincaron del materialismo al ateísmo, que dio lugar al comunismo. 1917, la revolución de Lenin en Rusia, vino después el nazismo, vino el comunismo, vino el fascismo, y todas estas filosofías que tienen su origen, su fundamento en el darwinianismo, en el que somos el resultado de los animales,
es el que ha producido que el hombre pierda su rumbo. Y ha sido la soberbia intelectual la que ha abrazado al ser humano en su corazón y nos ha hecho ir a otro camino donde hemos creído que dentro de nosotros están las respuestas del universo. Dentro de nosotros están las respuestas de nuestro origen. Nosotros vamos a descubrir quiénes somos realmente y a dónde nos dirigimos. El propósito y la razón por la cual existimos está dentro de nosotros. Esto es lo que se llama el humanismo. No lo confundas con el humanitarismo, que es otra cosa muy diferente. Entonces, este humanismo es la filosofía que permea la sociedad actual. El hombre es el Dios de todas las cosas. El hombre es la cúpula de todas las cosas. Yo voy a poder decidir todo mi destino. Yo voy a hacer mis mandamientos. Tú, Dios, no te metas conmigo. Yo no necesito saber que me tengo que sujetar a ti. Yo nací por mi propia voluntad y voy a morir cuando me dé la gana. Y yo voy a tomar las determinaciones sin la intervención de ninguna deidad que se atreva a quitarme mi independencia. Esta es la soberbia intelectual a la que Cristo, cuando venga, viene a condenar. Nos hemos creído dioses y no lo somos. Somos simples criaturas dependientes de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora veamos a continuación en el versículo 5 de Isaías 24 las causas que se postularon y se establecieron hace 2700 años, por las cuales el mundo ha llegado al estado en el que actualmente se encuentra. Sí, el siglo XX, la computadora, el internet, el iPad, el chips. Estamos en una época cibernética impresionante. Ya cada 6 meses se cambia el iPad por el 7, ahora viene el 8, el 9. La computadora de hace un año ya completamente obsoleta. Estamos en un mundo ya de hologramas y de impresionante energía técnica e industrial donde el ser humano está envuelto completamente. Ahora vemos a todos los niños con sus aparatos y con sus iPads. Ya se están perdiendo las relaciones entre nosotros. Estamos comiendo todos y todos están con su aparatito ahí. Ya comenzamos a desligarnos unos de los otros sin que nos demos cuenta. Gracias ahora que en el temblor vimos aquí en México a las personas, nadie traía iPad. Nadie traía su iPhone, todos cargando y todos hablando. No veías a nadie ahí con su aparatito. Todos estaban tratando de ayudar unos con otros. Vemos cómo regresamos otra vez a esa necesidad que tenemos de poder cooperar unos con otros, de ayudarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nos necesitamos. Qué triste que estas cosas tengan que suceder para que podamos recobrar otra vez nuestra verdadera identidad. ¿Qué tal que todo fuera bueno, palomitas y dulces, no hay temblores, Disneylandia por aquí, por allá? El mundo se precipitaría mucho más rápido a su propia autodestrucción. Pero tienen que suceder estas cosas, desgraciadamente, para que algunos levanten la cabeza y digan, ¿sabes una cosa? Que en cualquier momento me muero. Yo no sé si va a temblar en media hora, en una hora, o no sé si amanezco mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente de tránsito. Nuestra vida está en un hilo. Y estas cosas nos hacen otra vez, desgraciadamente, reflexionar que estamos sentenciados a muerte. Y la Biblia lo dice en Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de la muerte, escucha, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay transmigración de las almas. Todas estas teorías son de los hombres. Jesucristo dijo, después de la muerte hay 2 lugares, cielo o infierno. Nada más. Y si tú mueres hoy sin estar arrepentido de tu vida, te condenas eternamente. Y tú puedes en este momento burlarte todo lo que quieras, tener el escepticismo y el agnosticismo que tú quieras tener en tu conciencia, pero las palabras de Jesucristo son reales, vivas y verdaderas. No podemos nosotros engañar nuestro propio corazón. Estas causas del juicio, dice en primer lugar, el versículo 5, porque hemos traspasado las leyes. ¿Cuáles leyes, seres humanos, damas y caballeros? ¿De qué leyes está hablando la Biblia que hemos traspasado? Bueno, Dios creó las leyes cósmicas en el universo, que son el
electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la buena y la mala, o la fuerte y la débil. Dios creó las leyes de la gravitación, y gracias a que el universo está gobernado por leyes, la ciencia puede existir. Mister Ateos. Y estas leyes son las que sirven a la ciencia para observar fenómenos, para poder predecir eclipses, para ver el avance de las constelaciones, etcétera, etcétera, gracias a leyes que son continuas e inexorables. Sin estas leyes, ¿verdad?, no podría el universo ser sostenido. Habría una tremenda catástrofe en el universo, de galaxias contra galaxias. La Tierra se mantiene en 24 horas sobre su eje de una forma matemática, calculada de una forma impresionante. Se traslada alrededor del Sol en 365 días. No pierde la fuerza que tiene la Tierra. Y esto hace posible la vida dentro de nosotros y en la Vía Láctea donde estamos nosotros viviendo. Estas condiciones no hay en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte, ni en Plutón, ni en Saturno, ni en ninguna otra galaxia. Y aun cuando existieran, no podríamos nosotros jamás llegar más allá de la Luna o de Marte. Pero estamos todavía, ¿verdad?, soñando con estas cosas de que vamos un día a conquistar el espacio sin haber tomado en cuenta, no me quiero extender, las causas que Einstein dijo que era imposible la conquista del espacio por la velocidad y por el tiempo. Muy bien, estas cosas que Dios estableció en el universo, que son las leyes, al habernos creado a ti y a mí, nos puso leyes morales, nos puso leyes éticas. Y no es la doctora Corazón, ni el psiquiatra, ni el psicólogo el que te puede decir para qué Dios usó el sexo. ¿Por qué puso Dios el impulso sexual dentro de nosotros? Solo Dios nos puede dar la respuesta. Y estas leyes es la siguiente: no cometerás inmoralidad, no usarás el sexo, dice la Biblia, antes de casarte. No le hagas caso a los psicólogos y psiquiatras y doctores Corazón y marihuanos que por ahí andan en la televisión diciendo, ¿verdad?, que son necesarias las relaciones y que para conocernos mejor. Son inventos de los hombres. Dios prohíbe estas cosas y Él sabe, y la experiencia nos da testimonio de que estas cosas son traumáticas para una muchacha, traumáticas para un joven que tiene que detener sus estudios y tener que casarse antes de tiempo porque ya se embarazó la muchacha, etcétera, etcétera, y enfermedades venéreas, enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, el SIDA y todas las cosas que acontecen porque Dios tiene una razón. El sexo fue utilizado únicamente para ser usado dentro del fundamento del matrimonio. Hemos traspasado las leyes y ahora la televisión, las telenovelas, las radionovelas, el radio, los medios de comunicación, ves una inmoralidad y una depravación donde es lo más normal, ya que una muchacha antes de casarse se haya acostado con 3 o 4 chavos, o que un muchacho antes de casarse ya haya estado con 4 o 5 muchachas. Es lo más normal en la sociedad que nosotros vivimos. Dios dice: hemos falseado el derecho. Hemos falseado el derecho, hemos traspasado sus leyes. ¿Qué significa falsear el derecho? En segundo lugar, bueno, significa que todas las personas que han recibido un poder, escuchen con mucha atención, delegado por Dios. Si tú eres un presidente de la república, o si tú eres un gobernador, o si tú eres un agente del Ministerio Público, o eres un juez, todas las personas que han sido nombradas sin que ellos lo sepan y que tienen un puesto delegado que es por Dios en los tribunales, en las cortes de justicia, en las posiciones de autoridad, magistrados, jueces, ministros, gobernantes, y que han abusado de esta autoridad con despotismo, arbitrariedad y prepotencia, dice la Biblia, serán los primeros en ser juzgados. Veamos nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, y todos ustedes que son abogados o licenciados, quiero recordarles que antes del derecho romano, antes de los griegos, del Senado de Grecia, del Senado de Roma, la Biblia es mucho, mucho más antigua
en el establecimiento de las leyes civiles. Esto es impresionante. Yo cada vez que tengo una oportunidad de ir a un bufete de abogados y me invitan para compartirles la abogacía a la luz de la Biblia, la medicina a la luz de la Biblia, la genética a la luz de la Biblia, la ciencia a la luz de la Biblia, se quedan asombrados los abogados, los licenciados, los astrofísicos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, de que tengan la Biblia mucho más información de la carrera que han abrazado y cómo debe de funcionar esa carrera, que lo que les enseñan en las universidades sin haber tomado en cuenta la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 al 17. Dios le dice a Moisés lo siguiente para los que iba a nombrar como jefes y gobernantes de casi 2 millones de judíos en el desierto. Dice así: entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Lo primero que Dios les dice a los jueces, a los gobernantes, a los que están encargados de delegar diferentes cosas a los seres humanos: no veas al pobre ni al rico. Y esta es la razón por la cual ahora en las leyes de la abogacía, ¿verdad?, existe la famosa estatua de la mujer que representa las leyes con los ojos vendados, con una balanza, una espada en la derecha y con una balanza en la izquierda. ¿De dónde tomaron esta imagen? Ni siquiera en las universidades de derecho les dicen de dónde está el origen de esto. Está en la Biblia. No te tienes que tapar los ojos cuando tengas un caso enfrente de ti. No veas si es rico, si es el Pirruris Pirruration, o si es de la prole, o si es esto. No puedes hacer ni si quién lo recomendó, ni si es recomendado. Tienen que impartir la justicia de una forma equitativa y tiene que ser conforme a la ley. ¿Qué cosa más maravillosa Dios deja establecido desde el principio de la humanidad? Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19 al 20, dice esto: no fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué palabras más inexorables, más profundas, con más sabiduría encontramos en la Biblia? Hace una semana y media acabo de regresar de una ciudad de Colombia y me estaban esperando muchos colombianos con esta pregunta. Nuestro gobierno acaba de permitir que los grupos revolucionarios tomen el poder y se les den posiciones en curules de senadores, diputados, etcétera, etcétera, porque es la paz necesaria. La pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿usted qué hubiera votado en Colombia? ¿Por la paz o al contrario en contra de la paz? Y yo les contesté: la Biblia dice claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis que no puede haber paz si no hay justicia. Simplemente en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Antes de que yo hiciera la paz con mi Dios, hace 42 años, antes de que tú en esta mañana puedas hacer la paz con Dios, la justicia divina tenía que cumplirse. Dios no nos puede perdonar así nada más porque pues me caíste bien, ¿verdad? Eres sobrino del diputado, pues tienes el perdón eterno. Así no funciona la justicia divina. Y la justicia se cumplió en la cruz. Cristo cumple los 10 mandamientos en nuestro lugar, cumpliendo la justicia de su Padre, y por el hecho de que su Hijo cumple en tu lugar y en mi lugar esa justicia, ahora Dios hace un río donde emana su sangre preciosa con una base de justicia para poder perdonarnos.
Yo les dije en Colombia, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Esto no es una paz. Es una paz ficticia. Tiene que haber justicia antes de que pueda haber paz. No se puede perdonar nada más porque sí. Dios no nos perdonó nada más porque sí. Antes tuvo que haber la justicia de su Hijo Jesucristo. Y esto está prevaleciendo por el mundo entero. Ya no saben ni lo que es la paz ni lo que es el amor. Y en el nombre de la paz dan premios Nobeles de la paz sin saber ni siquiera el significado que tiene la palabra paz en el latín, en el hebreo, en el griego. Hemos falseado el derecho y en tercer lugar, dice Isaías capítulo 24 versículo 5, y hemos quebrantado el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? Damas y caballeros, el primer pacto que hizo Dios en la Biblia, el primer pacto que Dios hizo en la Biblia fue el pacto del matrimonio. La primera institución establecida por Dios para la formación de una sociedad fue el matrimonio, para que un hombre, Adán, y una mujer, no Carlos y Adán, ni Eva ni Carmelita, para que un hombre y una mujer se juntaran y para que una vez que se juntaran pudieran tener hijos y formar una familia. Y esa familia que está formada por un papá y por una mamá y por sus hijos es el fundamento de todas las sociedades del mundo. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando nosotros comenzamos, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, cuando comenzamos los seres humanos a atrevernos a redefinir el pacto del matrimonio, y ahora nosotros en nuestro concepto relativista y filosofía relativista, donde no hay bueno ni hay malo, cada quien tiene su bueno y cada quien tiene su malo, poder decidir, pues el matrimonio no es, vamos a borrar y a cerrar completamente la Biblia y vamos a nosotros a decidir qué es un matrimonio. Escúchenme por favor, es el síntoma más grande de descomposición social de una sociedad. No puede haber una sintomatología mucho más profunda y ahora sí que casi metastática, ¿verdad? Porque es una metástasis tremenda la que ha ocurrido por todos lados, que al grado en que hemos llegado. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, y estas palabras las dirigió el profeta hebreo a los líderes de Israel. Y les dijo esto, Malaquías 2, 13 en adelante. Y esta vez van ustedes a cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla de vuestra mano. Y estos líderes estaban tan desensibilizados y una conciencia tan completamente corrompida que se atrevieron a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos va a ir tan mal en la vida? Y entonces el profeta continúa diciéndoles, porque Jehová ha sido testigo entre tú y tu esposa, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es tan santo, tan indisoluble ante los ojos de Dios, y Dios todo completamente en toda su naturaleza divina. Por eso el matrimonio es el símbolo más grande de la iglesia. Todo el libro de Efesios capítulo 5 nos relata la relación entre un hombre y una mujer comparado con la relación que tenemos con Cristo. Porque hay muchos símbolos para el cristianismo, una casa, una edificación, el campo, la semilla, las parábolas de Jesús, pero el centro del matrimonio es el ejemplo más grande de lo que Dios nos quiere transmitir, de lo que es la relación con Él. Entonces, cuando nosotros hemos llegado al siglo XXI, donde siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido lesbianismo, siempre ha habido etcétera, etcétera, damas y caballeros, pero nunca
se había institucionalizado, como en junio del 2015, por 5 jueces en Estados Unidos. De los 9 jueces que forman el Tribunal Superior de Justicia, 5 jueces sin tomar un plebiscito, sin tomar un voto de la gente. ¿Cuál democracia? Las democracias son completamente una fanfarronería ya. También la democracia se derrumbó ante nuestros ojos. Las naciones que se dicen democráticas ya no lo son, ya no hay ningún sistema de gobierno que funcione. 5 jueces tomaron esta decisión de la noche a la mañana, representando más de 250 millones de seres humanos. Desde mañana te puedes casar con Carlos y con Pepe, y tú con Carmelita y con Lupita. Y llegaron todavía mucho más grande el extremo de comenzar a legalizar y a permitir que estas parejas adoptaran niños, que tuvieran no mamás, sino 2 papás y 2 mamás. Y escuchen esto, este año iba a legalizarse en el mes de mayo, escuchen esto, las relaciones transgénero y la pederastia, donde la organización de pederastas en Estados Unidos comenzaron a juntarse. Esto es increíble y inconcebible. Oye, pues si a ti te gusta una mujer y a ti un hombre, pues a mí me gustan los niños. Entonces, ¿qué regla o qué ley moral podemos decirle a una persona, si a mí me gusta, a ti te gustan los hombres y a ti las mujeres, a mí los niños, pues tenemos diferentes gustos, respétenme también mi gusto? Increíble, pero es hace 30, 40 años, damas y caballeros, ¿quién se hubiera imaginado? En los 90s, 80s del siglo pasado, ¿quién nos hubiéramos imaginado que podría la sociedad llegar al punto donde nos encontramos? Y ahora sí, el tsunami, y se murieron en Indonesia 60,000 niños. ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Ay, qué tan Dios tan feo y que permite los terremotos. ¿Sabes una cosa? La Biblia lo dice claramente, todas estas cosas las hemos atraído. La naturaleza se vuelve nuestra enemiga, porque desde el principio de Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán: el momento en que tú te rebelaste contra mis leyes, el momento que escogiste tu autonomía y tu independencia, ahora la tierra va a ofrecerte resistencia. Ahora ya no vas a labrar fácilmente, ahora vas a tener que, con el sudor de tu frente, antes no sudabas, Adán, ahora vas a sanar, vas a sudar y ahora vas a tener que luchar y te va a costar trabajo el pan que vas a llevar a tu casa. La tierra se volvió contra nosotros, las flores comenzaron a producir espinas, comenzaron los tornados, las tempestades, las inundaciones. Antes no había nada de estas cosas. Pero la gente, estamos en el siglo XXI, donde por ignorar las leyes inexorables del derecho, del matrimonio, de la moral y de la ética divina, están confundidos, preguntándole al psiquiatra, al psicólogo, al astrofísico, etcétera, etcétera. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que desenterrar la Biblia, para que la Biblia se convierta en tu vida, en tu regla de fe y de conducta. Y escúchame esto, no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Y finalmente, vemos nosotros las consecuencias de por qué el mundo está enfermo. El mundo, nuestro planeta, está bajo una enfermedad terminal. Hay una metástasis ahorita, como un cáncer, en el mundo, donde ya no hay una parte del océano Pacífico o del océano Atlántico que no esté contaminado por millones de litros de petróleo. Los aires están contaminados con cloruro de carbono y con todos los gases que hemos emanado a través de una falta de control absoluto en el mundo entero. Ya la comida, ya no sabes qué te cae mal, qué orgánico, qué no orgánico, que la fruta, que sí esta fruta, que es esto, que el otro, que la leche sí, que no, que el plátano sí, que no. Ya estamos en un mundo completamente confundido ya, en la alimentación, en nuestro medio ambiente, en el aire, en el mar, en los ríos. Estamos en un mundo enfermo. Y eso nadie lo puede negar. Y esto fue profetizado hace 2700 años. El mundo enfermó, cayó la tierra por causa de sus moradores. Nosotros somos los culpables y Dios, quiero decirles algo, ya viene pronto por nosotros. Y antes de que Él venga, tal vez, si Él no viene mañana o el próximo año o en 5 años, el día que tú te mueras, fue el tiempo final para tu vida.
En ese momento, cuando tú mueras, tú tendrás que enfrentarte abriendo los ojos en segundos, a los 10 segundos de que sobreviene la muerte. La Biblia dice que el alma y el espíritu se salen del cuerpo. El alma es la parte de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo corruptible, sujeto a las leyes de la entropía físicas o a la segunda ley de la termodinámica. Este cuerpo corruptible se está deteriorando, cada vez vemos menos, oímos menos, el corazón late con más lentitud, etcétera, etcétera, hasta que nos hacemos viejitos y regresamos otra vez como los bebés, y si no, te mueres a los 15, a los 10, porque la muerte no respeta. Pero en el momento que tú te mueras, tu alma y tu espíritu se salen inmediatamente y van a la presencia de Dios como tu Salvador, o inmediatamente el momento de tu muerte, aunque por afuera te hagan un cajón con piedras preciosas y con las mejores flores de la primavera que te pongan tu cajón, y un funeral impresionante, y vengan 1,000,000 de personas a decirte, este cantante, este político, por ahí, hasta con una estatua. Si tú mueres sin arrepentimiento y sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, donde se encuentra, de acuerdo a la Biblia, el infierno. Y ahí, en ese lugar que es el infierno, ya no hay ninguna oportunidad. Jamás. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. Una sola vida, dice la Biblia. Por eso, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu decisión. Es cuando Dios nos está hablando, cuando nos está diciendo, voltea, reflexiona. Ten conciencia de tu vida, no eres un Dios. Me necesitas. Le has dado la oportunidad al comunismo, le has dado oportunidad al ateísmo, le has dado oportunidad al fascismo, le has dado oportunidad al darwinismo, le has dado oportunidad a la psicología. Dame oportunidad a mí, dice Dios. Dale la oportunidad a mi hijo, que te hable tu hijo, déjalo entrar a tu corazón. Has buscado de película en película, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía. Búscame a mí y vivirás. Esas son las palabras de la Biblia. Búscame y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y tenemos una sola vida nada más para poder capacitar y darnos cuenta que en esta vida es la oportunidad del cielo o del infierno. Y finalmente dice las consecuencias en Isaías 24, dice el versículo 6: por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Esta palabra consumidos en el original hebreo es la palabra charar, C-H-A-R-A-R, charar, y significa quemados, reducidos a cenizas. ¿Cómo pudo este profeta hace 2700 años saber que 700 años después el profeta Juan, en el libro del Apocalipsis, profetizó precisamente que en los principios de lo que se viene sobre el mundo, 1/4 parte de la humanidad iba a morir? Y no iba a morir de incendios ni de inundaciones, sino de armas nucleares. Cuando se usa la palabra charar, significa reducidos a ceniza, que son las características de la bomba atómica que se soltó en Hiroshima y Nagasaki en 1945, donde las cuencas de los ojos, estando parados los japoneses, se les desaparecieron, se les desapareció la boca y fueron reducidos en segundos en cenizas. El efecto de la radiación, que tiene efectos gamma, ultravioleta, ¿verdad? Y que son quemaduras de 3º, 4º, 5º grado, que son absolutamente espantosas. Dice Apocalipsis capítulo 6, en el 4º sello, versículo 8: miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Damas y caballeros, la Biblia profetizó, esto fue escrito hace 2000 años, el Apocalipsis, por el último de los apóstoles de Jesús, Juan, cuando fue exiliado por Roma
a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, junto a Grecia. Y el apóstol Juan dijo hace 2000 años que en las primeras explosiones nucleares que sobrevendrían ahora en el mundo, sería una cuarta parte de la humanidad desaparecería. Vamos a hacer un cálculo. Estamos a punto de llegar a los 8,000 millones de personas en el mundo. Somos ahorita como 7.5, 7.6. Muy bien, ¿cuál sería la cuarta parte? Vamos a suponer que son 2,000 millones de personas de las que está hablando la Biblia. 2,000 millones, no 300 del huracán, ni 300 del terremoto, son 2,000 millones de personas muertas por nosotros mismos. Las muertes que nosotros mismos hemos producido simplemente en el siglo pasado, el siglo XX, el siglo del ateísmo y el siglo de la evolución y el signo de los avances científicos, murieron más de 150 millones de personas, resultado del evolucionismo, ateísmo, comunismo, nazismo y fascismo. Estas filosofías son las culpables de más de 100 millones de personas en el siglo XX. Lo que la naturaleza está haciendo es como juegos de Pinocho comparado con lo que nosotros mismos nos hemos hecho. Nosotros mismos somos más autodestructivos que la fuerza de la naturaleza, el daño que nos esté haciendo. Desde Alaska hasta la Patagonia, aproximadamente hay como 1,100, 1,200 millones de personas. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos no aparece en las naciones antes de que Cristo regrese. Entonces, esta cuarta parte de la humanidad, o estos 2,000 millones que van a desaparecer, no sé si ya sean de la bomba que va a mandar Kim Jong, el loco psicópata de Corea del Norte, porque lo único que está esperando la China y Rusia es atacar a Estados Unidos, debilitar a Estados Unidos, pero no lo pueden hacer sin una justificación. Y Kim Jong les brinda a estas naciones la justificación para que sea un tercer jugador el que lance una bomba, ya sea a Corea del Sur, a la isla de Guam o a Jerusalén, para darle oportunidad a Rusia y a China de entrar en una conflagración mundial, internacional, nuclear. Y entonces todo el continente americano desaparecería completamente. Ni siquiera Toluca podría sobrevivir. Las únicas naciones que en la Biblia aparecen antes de que Cristo venga son las naciones, algunas de Europa, del Medio Oriente y del Asia. El continente americano y tal vez el africano están condenados a desaparecer en las primeras bombas nucleares. En la Corea del Sur hay 32,000 soldados americanos. En la isla de Guam, que está a 2,000 kilómetros de Corea del Norte, hay como 15,000 o 16,000 soldados americanos. Entonces, si este hombre manda una bomba a Corea del Sur, porque odia a Corea del Sur por la división que existió en la Corea, el norte y el sur, por su abuelo y su papá, entonces Estados Unidos tendría que entrar forzosamente porque están atacando sus bases ahí en Corea del Sur. Si ataca la isla de Guam, 17,000 soldados americanos, Estados Unidos tendría que entrar y contestar el fuego. Y si Estados Unidos contesta el fuego, tú y yo sabemos perfectamente bien que el mundo ha entrado a más allá del principio de dolores, donde está profetizado la tercera guerra mundial. Que no será esta, vendrán 2 guerras más. En la quinta trompeta, Apocalipsis 9, de una cuarta parte a una tercera parte de la humanidad. Y cuando Cristo venga, Zacarías capítulo 13, Apocalipsis 19 y 17, dice que quedarán una tercera parte viva de los seres humanos. Entonces, una tercera parte, cuando Jesús regrese, estarán vivos los sobrevivientes del planeta Tierra. Y esos sobrevivientes que sobrevivieron a la tercera guerra mundial son los que van a entrar junto con nosotros. Nosotros regresaremos con Cristo para establecer su reino milenial de 1,000 años, y los cielos y la tierra serán restaurados para después de los 1,000 años habrá un nuevo universo que Dios creará para ti y para mí, para todos aquellos que pudimos tomar y tener la confianza de que Él verdaderamente es
el Hijo de Dios. Y tú tienes en esta tarde la oportunidad de poder venir a los pies de la cruz, entregarle tu vida a Jesucristo y escucha el futuro que Dios tiene escondido para aquellos que nunca han visto con sus ojos, ni oído con sus oídos, ni han subido a tu corazón. Son los que Dios tiene preparados como sorpresa para aquellos que le aman. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias a Dios. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y este cuadro, esta escena que Dios nos da para que tengamos esperanza y perseveremos hasta el fin de nuestra vida, siendo íntegros, siendo valientes ante un mundo que se está derrumbando ante nuestros ojos, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que fueron valientes hasta el día de su muerte. Y tú puedes ser incluido en esta tarde, en esta lista de estos guerreros, de estos héroes de la fe que Dios en este momento está reclutando para el último ejército de los últimos tiempos. Les pido a todos ustedes en este momento, los que gusten, inclinar su cabeza y decirle a Dios con todo tu corazón. Si has sentido en tu conciencia esta voz del Espíritu Santo que viene a través de las Sagradas Escrituras, exprésale a tu Dios el dolor por tus pecados, diciéndole, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por ser tan soberbio, tan soberbia, tan terco, de resistir siempre tu voluntad. Oh Dios, creo con todo mi corazón que en esa cruz, hace 2000 años, tu Hijo Jesucristo estaba pagando con su sangre preciosa en mi lugar mis pecados. Pecados que yo nunca hubiera podido pagar, ni siquiera con sacrificios ni mis buenas obras. Creo que a los 3 días Jesús se levantó de los muertos y porque Él vive, oh Jesús, te pido que entres a mi corazón. En este instante te recibo, te abro la puerta de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder, Jesús, que no tengo, para caminar en sentido contrario al camino que llevo y vivir para ti. Los cortos días, semanas o meses o años que me das de vida, entender que esta es la vida eterna, conocerte, saber quién eres, de dónde vengo y el propósito y sentido de mi vida, poderlo comprender para adorarte en espíritu y en verdad, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.